Habló este fin de semana Máximo Kirchner, y es noticia porque, entre otras cosas, no lo hace habitualmente, y también por las cosas que dijo, ¿no? Vamos a decir que creo que ha tenido explicaciones que habitualmente están fuera de los grandes diarios, ¿no? La verdad es que este gobierno tiene el mejor comunicador, que es Alberto Fernández. Después todos galguean un poco, ¿no? Hemos conocido ahora a Todesca, a Cafiero, pero bueno, son muy selectivos, no les gustan algunas cosas, qué sé yo. Son de otro tipo de comunicación, digamos, ¿no? Una comunicación donde en teoría la comunicación concentrada no existe, y haciendo alguna otra cosa extraña pueden, o creen que llegan a más gente, o creen que están diciendo algo cuando en realidad pareciera que están más dichos que otra cosa. Pero bueno, esas son cuestiones que atañen a la comunicación. Pero como venía hablando de esta entrevista, yo creo que el otro gran comunicador que tiene este gobierno es Máximo Kirchner. No lo hace seguido, no lo hace de modo frecuente, pero parte de la comunicación tiene un secreto, y es que es hablar y que se entienda. Para que eso ocurra, casi siempre está bueno hablar convencido. Se nota mucho cuando alguien que habla no lo hace de modo convencido, sino que lo hace cumpliendo un rol que le quede incómodo. Por eso les decía que me parece que Alberto Fernández es un gran comunicador, y creo que el otro es Máximo Kirchner, nada más que es más renuente a la irrupción pública. Así que yo valoré muchísimo esta entrevista. Se le hizo Iván Jodorowsky, ¿no? Allí en Radio 10 el fin de semana, creo el fin de la metáfora. Y me quedé con algunas de los párrafos de la entrevista. El presidente del bloque del Frente de Todos dice, entre otras cosas, es muy fácil esta gente que se quiere ir del país. Me acuerdo cuando asumió Néstor la cantidad de argentinos que empezaron a volver. Está muy bien planteado esto, porque esto es cierto. Eran muchos los argentinos y las argentinas que allá después de la crisis del 2001 estaban buscando, antes incluso, ¿no? Buscando algún tipo de país alternativo donde ir a cumplir sus sueños de vida, porque la Argentina estaba emocionalmente derrotada, abatida, ¿no? Además de la economía. Tuvieron que la economía va y viene, pero lo que había era un profundo desánimo popular, un profundo desánimo. Nadie creía en nada. Siempre recuerdo la escena de un Alfonsín que es pateado y empujado desde atrás para hacerlo caer, el padre de la transición democrática. Eso era no creer en nada. Los mismos personajes que están en televisión hoy, ahora uno dirige el portal Infobae, por ejemplo, son los mismos, están igual. Esos sí que están siempre, son imperecederos, pero pasaban cosas. Y lo que pasaba en ese momento era, centralmente, que los argentinos no confiaban en que el país pudiera salir adelante. Y por lo tanto, ensayaban, algunos con más grado de conjetural, otros más efectivamente, alternativas de países donde irse a vivir. Era muy triste, eso era prácticamente la disolución de eso que nos mantiene unidos, que es mucho más que una geografía, ¿no? Es mucho más que una geografía. Y la verdad es que, claro, Néstor Kirchner recibe ese país, ¿no? Yo creo que un presidente es fundamentalmente, un buen presidente, es el que se anticipa y tiene algo para decir en función o en relación a las emociones que domina, o al humor que domina a la sociedad en un preciso momento de la historia, ¿no? Y yo creo que Néstor Kirchner interpretó eso. Y Kirchner, para ir al futuro, volvió al pasado, ¿no? O sea, fue a tomar cosas de su generación, la generación de los 70, por eso en su discurso inaugural habla de la generación desmada, que él se sentía parte de una generación desmada. Sí, la generación de los 70, que era la última que había tenido voluntad de transformar la sociedad, sueños, esperanzas, épica. Una generación muy maltratada, muy golpeada, exterminada. O sea, el país se convirtió en un campo clandestino de detención y de exterminio, precisamente para ponerle un freno a esa generación.
el freno mortal y trágico del terrorismo de Estado, ¿no? No se le ocurrió al orden conservador argentino una alternativa que no fuera la de torturar primero a la gente y después matarla y después tirarla al mar, ¿no? Esa es la derecha en Argentina. Cuando uno dice la derecha, habla de eso. Porque cuando no se dedican a eso, se dedican a otras cosas. Por ejemplo, a hacer scratches en la casa de Lorenzetti. Pero les decía, Néstor Kirchner sí que estaba complicado, porque tomó un país que no creía en nada. Un país que estaba dominado o por el abatimiento o por el cinismo. Y para ir al futuro tuvo que ir al pasado. Eso fue lo que hizo Néstor Kirchner. Y se reencuentra con eso, entonces vuelve y dice, ¿saben qué? Voy a bajar los cuadros. ¿Nadie se había ocurrido bajar esos cuadros antes? No, la política estaba distraída. A veces la política se distrae de las cosas esenciales, ¿no? Es más, en ese tiempo yo creo que la política se pensaba a sí misma por fuera de las necesidades populares. Si no, no hubiéramos llegado a lo que se llegó, ¿no? 5 presidentes en una semana, un presidente provisional. Que fue terrible eso, porque 3 años antes los mismos medios que lo acusaban de jefe de narcotráfico, no, ¿se acuerdan que decían esas cosas? Cosa que nunca se pudo probar. 3 años después lo trataban de salvador, era el Mesías, ¿vale? Eran los mismos medios, ¿eh? Pero claro, le tenían que pedir a ese presidente que especificara las deudas de Clarín y también le tenían que pedir que devaluara, porque lo que le llevaban como oferta de plan era una devaluación salvaje a la que Néstor Kirchner se oponía. Kirchner no estaba de acuerdo con esa devaluación salvaje, que fue del 300%, de un día para el otro. Es lo mismo que piden ahora estos mismos grupos exportadores, porque claro, imagínate, de un día para el otro triplicás tu rentabilidad, ¿no? La verdad que está bien, no importa, te pones el país de sombrero, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Porque uno de los problemas cuando un país entra en disolución social de estas características, disolución emocional, es que a nadie le importa nada del otro. Si es un sálvese quien pueda, si es la selva, la jungla, ¿qué te importa si con una medida de esas características vos dejás a 3 millones de argentinos más sin poder comprar aceite? ¿Cuál es el problema? O dejás a 7, 8, 9 millones de pibes sin tomar leche. ¿Cuál es el problema? Si total tienen un destino inviable, en un país inviable que no tiene futuro. Ese es el discurso de la derecha, que históricamente lo que intenta es que la autoestima del pueblo baje, porque un pueblo abatido, un pueblo sin autoestima es un pueblo manipulable, es un pueblo manejable, es un pueblo que no pelea por sus derechos, es un pueblo que no está atento a la cosa pública, es un pueblo que se deja dominar fácilmente por antipolítica. Es un pueblo que funciona en base a pulsiones, la mayoría destructivas, ¿no? Y Néstor Kirchner lo hizo, y lo logró. En un tiempo, Kirchner logró que, por ejemplo, volvieran al país los científicos que se habían ido, porque claro, todo aquel que tiene un saber, un conocimiento de esas características, la ciencia, la tecnología, o cualquiera que se desarrolle y que tenga realmente mucha preparación, sabe que puede tener oportunidades en otros países del mundo. Y muchos aprovecharon eso. Ahora, cuando el país les generó las condiciones, volvieron. Porque el mundo no es el vergel del que habla Clarín y Nación. El mundo hoy es un conflicto tras otro. El mundo vive, como dice el Papa, una especie de guerra mundial de baja intensidad, con muchos conflictos a la vez, por diversos motivos, algunos comerciales, otros migratorios, otros raciales, fundamentalmente económicos. El mundo no es hoy por hoy, digamos, un lugar que pareciera ser acogedor, además atenazado como está todo el mundo, por lo que sucede con la pandemia. Cuando desde el país se les dieron las condiciones, esos científicos, esos médicos, esos profesionales empezaron a volver. Y la Argentina, esa vez sí que se puso de pie rápido. Había una necesidad también de que Argentina se pusiera de pie. Pero había conducción para que se pusiera de pie. Eso es lo que en un punto marca Néstor Kirchner. Y Alberto Fernández, esto lo sabe, porque él fue el jefe de gabinete de esa etapa tan dura, tan compleja, porque no debe haber cosa más difícil de hacer que hacerle creer a alguien que no quiere creer
que vale la pena creer en algo, ¿no? Después díganme y háblenme del PBI, de la deuda externa, de todo lo que quieran. Pero convencer a una sociedad que está inoculada, sugestionada, permanentemente, envenenada por discursos derrotistas, por discursos desalentadores, por discursos, sometida permanentemente a que le digan que no vale nada la pena, sometida permanentemente a que digan que ella misma es una sociedad que no se pudo constituir como tal, comparando a Argentina con no sé qué cosa. Convencerla de que hay futuro es magia, pero no fue magia. Fueron hechos, decisiones, acciones, pero también una decisión, me parece a mí, fundamental, dentro de todas las que se tomaron, que es esta que utilizó Néstor Kirchner. Ir a buscar esos valores para poder construir un futuro. Hoy cuando uno escucha al presidente que habla de la esperanza, de poner pies al país, bueno, intenta cosas parecidas. Está intentando hacer cosas parecidas. El tema también es que, si bien es cierto que cada vez más la sociedad aprendió a poner una mirada crítica a los medios de comunicación, a sus discursos, bueno, cuando Néstor asumió, creo que la única red que había era una, no era esto de hoy. Las campañas sucias, me acuerdo, o las fake news en aquel tiempo tenían otra envergadura, ¿no? Hoy es terrible. No sé si ustedes vieron el dibujito que le hicieron el fin de semana a Cristina Kirchner en La Nación, donde está dibujada. La nota es de un tal Sergio Supo, que no sé quién es. Parece un juego de palabras con el apellido, no nada que ver. Sergio Supo. Y hay un dibujito donde Cristina Kirchner es presentada como una bruja. Y después creo que en la versión digital está la ex primera dama, ¿no? La de Mauricio Macri, la compañera de Mauricio Macri, una genia total, divina, fotografiada, iluminada, y que nos cuenta cómo es la vida después del estrés, ¿no? Del estrés de gobernar, ¿no? Juliana Aguada, que lo llama. Bueno, digo, los niveles hoy de ataque son mucho más violentos, mucho más virulentos, digo, y creo que hay un sector de la sociedad que así como se deja atrapar, por eso hay otro sector que no. Bueno, en esa estamos, ¿no? En ese ida y vuelta, en ese tironeo estamos. Pero les decía que quizás hace falta que Máximo Kirchner hable un poco más. ¿Por qué él planteó esto de que hay gente que está tratando de quebrar la esperanza y la voluntad de la sociedad en un momento de agobio y opresión? Y él llamó, estamos hablando de Máximo Kirchner, el hijo de Néstor Kirchner, a dejar de lado la miserabilidad que estamos viendo y sacar a los argentinos adelante. Por supuesto, dice, en un contexto que no es solamente malo para la Argentina, es malo para el mundo, dice, no, pero la prioridad es devolver la esperanza, y eso se hace fomentando el trabajo, la producción, la ciencia, la tecnología. Lo hicimos cuando fuimos gobierno hasta 2015, no es un latiguillo, hay que mejorar la calidad de vida de la gente, hay que hacer acuerdos políticos que incluyan a la sociedad. ¿Sí? Y después dijo, y con esto voy cerrando, porque se refiere a la oposición. Pero yo siempre rescaté Máximo Kirchner, que tiene una mirada sobre las cosas que no es la más habitual. Es como una especie de mirada oblicua, en el sentido de que sale en diagonal, digamos, ¿no? De los asuntos, o entra en diagonal a los asuntos. Es como si fuera un ángulo de 90 grados. Bueno, él entra por el de 45 grados. Ustedes saben, ¿no? Cuando, por ejemplo, regresa un satélite para que no se rompa en la atmósfera, tiene que entrar un satélite, una nave, lo que sea, tiene que entrar a una cantidad de grados, para no quedar destruido, para no hacerse trizas y no chocar contra lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, yo creo que Máximo Kirchner a ciertos temas le entra con esa graduación, la necesaria para no romper, la necesaria para que se entienda, la necesaria para cumplir la misión, al fin de cuentas, ¿no? Y ahí él dice, consultado sobre la actitud de la oposición a las críticas, considero que en algunos sectores de la Argentina, dice, hay un malestar por el resultado electoral y eso lleva a hacer análisis forzados. ¿No? Cualquier otro diría que la oposición llora por la herida, ¿no?
llora por el haber perdido, no asume la derrota. Pero él dice no, porque no es el problema ese. El problema es que ese dolor lo lleva a hacer análisis forzados, es decir, análisis que no toman en cuenta la realidad de lo que ocurrió, sino que son más que nada expresiones dominadas por las emociones también, ¿no? Dice, la oposición no tiene un nivel de exigencia de sus electores ni de los medios de comunicación. Escuchen esto, entonces terminan diciendo cualquier cosa. Hay que bajar un poco los humos, entender que la gente elige, que se puede ganar y que se puede perder. El nivel de exigencia nos parece correcto con el oficialismo, dice, ¿no? Y no nos molesta. Pero no puede estar ausente la comprensión de la realidad que estamos atravesando como si fuera normal. Claro, es muy lógico el planteo. Si vos analizás todo con categorías prepandémicas, siempre te va a faltar algo. Si vos analizás la realidad económica con categorías prepandémicas, es obvio que no estás bien. Si analizás la política con categorías prepandémicas, es obvio que vas a haber conflicto. ¿Pero por qué también ocurre eso? Porque el contexto es un contexto de gas envenenado. Esto es la pandemia. Esto es la pandemia. Entonces las nuevas categorías para analizar lo que ocurre y sucede tienen que tener esa comprensión. Para hacer un planteo de buena fe, para hacer una discusión de buena fe. Y hay algo interesante cuando él dice la oposición no tiene un nivel de exigencia de sus electores ni de los medios de comunicación. Claro, la oposición tiene, o la mayoritaria, digamos, tiene una responsabilidad. No es que cogobierna, como dice Duhalde, pero una responsabilidad tiene que tener. Y no aparecen en los medios de comunicación, salvo en los nuestros, algún grado de exigencia para que no digan cualquier cosa. Pero claro, los medios de comunicación no son imparciales. Los medios de comunicación hoy en la Argentina, los más grandes, los corporativos y los concentrados, forman parte de la oposición. Y con respecto a la gente que votó a Juntos por el Cambio, también podrían exigirles, porque no hay problema con ser de derecha, no hay problema con ser fiscalista, no hay problema en decir que no me gustan que le pongan impuestos a los ricos. Cada uno sabrá, porque ser de derecha no es delito, ¿sí? No es delito. Lo que sí creo que en política es algo muy reprochable es que se pretenda desde una minoría, ¿sí?, presionar a una mayoría como una especie de chantaje donde el que tiene el mandato popular masivo de la última elección no puede ejecutar los planes que prometió. O sea, yo creo que es muy reprochable empujar al otro permanentemente al error. No hay juego. Una cosa es sacar la pelota, otra cosa es pegarle un palazo en la cabeza. Son dos cosas distintas. Para terminar, dice, o mejor dicho, recordó Máximo Kirchner que cuando el peronismo fue oposición sostuvo al gobierno de Macri hasta el final. Dice, la generosidad de Alberto con Macri fue tal que Macri lo llamaba y Alberto lo atendía. E incluso en su momento le expresó cuál era el valor del dólar que debía tener en ese momento la Argentina para llevar tranquilidad. Lo que hicimos fue sostener al gobierno de Macri hasta el final para que pudiera completar su mandato. Pero el comportamiento de Macri hoy es otro. Es verdad, estuvo enfermo, le sacaron algo, un pólipo o algo por el estilo. El presidente lo llamó, creo que ni le contestó el mensaje. Pero bueno, también eso habla más del que no contesta que el que llama, ¿no? Y dice Máximo Kirchner, dice, yo no construyo desde el resentimiento. A veces hacen juegos que no son buenos para el sistema democrático. El comportamiento de la oposición, al ver cómo subió la imagen de Alberto Fernández, es verdad, 92,8% tenía de imagen positiva Alberto Fernández en abril, primera semana de abril, al ver eso, y se fue a empezar a hacer duras declaraciones contra el gobierno. Lo único que hizo la pandemia fue agravar y profundizar los problemas que generó el macrismo con sus políticas económicas anticuadas que nunca funcionaron, ¿sí? Y después explica, no hablo mucho en los medios porque hay compañeros que lo hacen mejor que yo. Dice, yo apuesto a construir espacios políticos y formar gente, porque si no, vemos cómo llegan arribistas al gobierno como pasó con el gobierno de Macri. Palabra de Máximo Kirchner, tómenlo, lo pueden buscar, el reportaje ha sido, ha tenido alguna repercusión, ha sido publicado en varios lugares, y mastíquenlo, dijéranlo. Yo creo que hay expresiones ahí que vale la pena tomar, evaluar
porque está hablando alguien que no lo hace habitualmente, pero que además lo dice de una manera también inhabitual. La política nueva necesita también nuevas explicaciones. Decir lo mismo siempre no te convierte en alguien que esté pensando o analizando mejor las cosas. Nadie te podrá acusar de incoherente, eso es cierto. Pero hay una nueva realidad y hace falta una nueva sensibilidad política, y me parece que en este reportaje eso se hizo evidente en la figura de Máximo Kirchner. 29 minutos pasaron de las 10.